Hermanos, si hubiese estado Moisés parado ahí invocando sin hacer nada, hermano, Dios no va a responder. ¿Cuál es el acto que tenemos que hacer? Hay que dar el primer paso. Y si hemos dado el primer paso, ¿qué hay que hacer? El segundo paso. ¿Y el Señor va a abrir un mar de oportunidades o no? Hay victoria en Cristo, hay poder en Dios. Las ventanas del cielo están abiertas. El cielo tiene todos los recursos. Yahvé Todopoderoso está en su trono respondiendo todas las plegarias que sus hijos hacen. Bueno, queremos compartir la palabra de Dios, porque el primer sábado de cada mes es una semana o un sábado de trabajo misionero. Y nosotros tenemos ese punto flaco que quisiéramos compartir. La meditación de esta mañana está basado en el libro de Primera de Crónicas. Por favor, si pueden ir conmigo. En el capítulo 4, son 3 versículos nada más, o 2 versículos nada más que vamos a meditar y estudiar. Y voy a hacer la lectura. Dice Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Y invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, que me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y que tu mano fuera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Hermanos, al leer estos 2 versículos, queremos pedir que Dios pueda bendecir. Y ustedes allí donde están, quédense así, y quisiéramos aquí de adelante orar para que el Señor pueda compartir la palabra con nosotros a través de su Santo Espíritu. Vamos a orar. Oremos. Padre amantísimo, queremos darte gracias porque tenemos tu palabra, Señor, aquí como una mesa extendida, a fin de que el maná sea satisfecho y sea completo, y sea, Señor, que alcance a todos de manera abundante. Inclusive que pueda haber sobras para llevar a casa. Señor, concédenos esa gracia. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos. ¿Cuántos han pensado que nos hubiese gustado nacer en el tiempo de Cristo? Y creo que hubiese habido más oportunidades de alcanzar la salvación. ¿Alguna vez han pensado así? Andar en el mar de Galilea, estar en el río Jordán, ver el bautismo de Cristo. Y bueno, no sé si podrán ver la muerte y la crucifixión de Cristo. Eso ha sido tan doloroso que no me hubiese gustado participar en esas escenas. Y muchos creen que hemos nacido en un tiempo equivocado, que este no es el mejor tiempo para que nosotros hayamos nacido. Pero en la misericordia de Dios, cada nacimiento es perfecto. Cada lugar en la que hemos nacido es correcto. Alguna vez yo también dije, ¿no? ¿Por qué hemos nacido en Bolivia? ¿Y por qué precisamente en este tiempo? Parece que habían mejores tiempos en el pasado. Había otros mejores países en donde pudiéramos haber nacido y poder tener las oportunidades que quizá nosotros no la tenemos. Pero, hermanos, no hay una excusa para decir de que yo he tenido mala suerte, como dicen algunos. Eso de suerte no existe, porque nada más que las oportunidades de Dios tienen que realizarse así como el Señor quiere. Queridos hermanos, en estos más de 20 años, la prioridad en mi corazón siempre ha sido cumplir la misión que Dios nos dio. Eso es lo que está escrito en Mateo capítulo 28, que todos conocen, desde el versículo 19 al 20. Por tanto, id
y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles, enseñándoles, preparándoles. Y Mateo 24 dice, y será predicado este evangelio como testimonio, entonces vendrá el fin. Pero hermanos, ha habido distintos proyectos, se llaman proyectos misioneros. Y lo he titulado este proyecto misionero, el proyecto misionero Javes. Y quiero compartir con ustedes por qué creo que este es un proyecto que nosotros podemos realizarlo en la congregación, en el lugar donde estamos, de manera personal también. O sea, tiene aplicación a toda situación y circunstancia. Entonces, aquí cuando veo en el capítulo 4 de Primera de Crónicas que habíamos leído, Javes fue más ilustre que sus hermanos. Él era un hombre muy importante, pero al comienzo no era así, porque él había nacido de una madre que pasó mucho dolor, mucho sufrimiento. Y alguien dirá, yo he nacido en una familia pobre. Otro dirá, yo apenas he nacido solamente de la madre, no conozco hasta ahora a mi padre. Otros dirán, no he tenido ni educación siquiera. Otros dirán, no he tenido la oportunidad de terminar una carrera. Otros dirán, mala suerte porque hay un hombre que me ha tocado y mi matrimonio ha sido un fracaso. Podemos poner aquí todas las excusas y razones por qué creemos que somos un fracaso. Pero hermanos, la Biblia dice que Él sabe y conoce y tiene un propósito antes de que nosotros existiéramos. Y si hemos nacido en este tiempo, es porque Dios tiene un propósito, Él tiene un plan. Y el tiempo que Dios tiene y el propósito que Él tiene es perfecto. Aquí, cuando Javes nació, le llamó inclusive por ese nombre, porque nació en un tiempo de dolor. Algunos van a decir, los que han nacido de aquí a poco, yo he nacido en el tiempo de la pandemia, junto con los virus. Qué triste, ¿verdad? Otros quizá ni siquiera han nacido, han muerto. Bueno, por lo menos han muerto, no tienen tiempo para contar, ¿no? Pero nosotros muchas veces tenemos autocompasión. Y sabe, el dolor es una oportunidad. La escasez es una oportunidad. El fracaso es la oportunidad de Dios. Así que yo quiero decirles a ustedes, son bienaventurados si han venido a escuchar este tema. Porque no hay nada imposible para Dios. El Señor puede volcar todas las adversidades para bien. Para muchas mamás, bueno, para muchas mujeres, es un desafío ser madre porque ¿cuántas veces han intentado embarazarse y tener un hijo? Hoy día se puede hacer en laboratorio, se puede hacer in vitro, se puede hacer, pero no hay mejor médico que dé la respuesta a ese problema. Y vamos a ver en el libro de Primera Samuel, una madre que tenía ese problema que muchos de los que están escuchando aquí o los que escucharán en las redes sociales puedan tener. Había una mujer que se llamaba Ana. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 1 y versículo 15 dice, porque allí la estaba mirando un hombre de Dios que se llamaba Elí. Y Elí estaba allá sentado en una silla
junto al pilar del templo de Jehová. Y Ana fue al templo a orar. Y la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Qué hermoso. No fue al ginecólogo, no fue al médico. Fue a aquel que tenía la respuesta perfecta para abrir una vientre que era estéril. Pero para conseguir una respuesta, ¿qué hizo Ana? En el versículo 10 dice, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Cómo hay que orar para que tengamos respuesta para nuestra necesidad, para nuestro problema? Hermanos, no hay que orar solamente. Hay que llorar de manera abundante. Porque si lloramos delante del Señor en la cámara secreta de la oración, el Señor va a responder cualquier necesidad, por más difícil y imposible que lo sea. Y allí Ana, en esa situación tan difícil, porque el esposo tenía otra mujer, y esa mujer le daba hijos, y era la mujer preferida. Y para aquel entonces se creía que el que no tenía hijos era una maldición. Ahora ella hizo un voto en el versículo 11, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, más dieres a tu sierva un hijo varón. Hermanos, esta mujer sabía para qué quería un hijo. No era para vestirle, no era para colocarle zapatitos, ni pantaloncitos, ni para peinarlo. Sabía que quería un hijo varón para un propósito. Porque dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Señor, si tú me vas a dar un hijo, yo te lo voy a devolver. Lo voy a instruir, lo voy a preparar, lo voy a educar para que sea un siervo tuyo. Hermanos, ¿el propósito es noble o no? Porque no es un pedido egoísta, es un pedido de acuerdo a la voluntad de Dios. Él quería o ella quería que ese varón, que ese niño que sea un varón de Dios. Y dice en el voto, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ese niño tenía un destino, tenía un propósito. No era como muchos que por casualidad se han embarazado. O cuando tienen un hijo no saben para qué quieren tener un hijo. Nosotros, hermanos, desconocemos la palabra de Dios, por eso hemos cosechado días de dolor y aflicción. Pero aún esos fracasos delante de Dios pueden ser encausadas para honra y gloria de su nombre. Y sucedió que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, y Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se escuchaba, y Elí la tuvo por ebria, por borracha. Él dice, esta mujer, ¿cómo ha venido a la iglesia? En su embriaguez ha venido, ahora mira, está llorando y a la vez está ahí balbuceando. ¿Nos pueden juzgar mal las personas o no? Pero ¿quién conoce el corazón? ¿Quién sabe que hay el propósito en nuestro corazón? El Señor conoce, sabe qué es por la que estamos llorando, por la que estamos pidiendo. Y dice la palabra de Dios, versículo 14, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Aleja de ti tu vino. Y Ana respondió diciendo, no, Señor mío, mas yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Jabes había nacido en una etapa bien difícil, no solamente de su familia, sino en las circunstancias en que el pueblo de Dios estaba viviendo. Y su nombre era un recuerdo de esos momentos difíciles que el pueblo de Dios estaba pasando. Y aquí Ana sabía de que en ese tiempo en la que ella había nacido, puede ser fructífera su vientre, puede tener hijos,
y puede dedicar ese hijo para la honra de Dios, para el servicio de Dios. Así que no me tengas por borracha. Y pasó 9 meses, pasó 10 meses, y el sacerdote estaba allí, Elí. Y entonces ahora trajo la respuesta de Dios. ¿Sabe cómo vino? Ya no con el corazón quebrantado, sino ¿cómo vino? Con el corazón lleno de gozo y alegría. Y dijo, el Señor me respondió. Y vamos a leer, mira. Dice así, versículo 24. Y después que hubo destetado, le llevó consigo con 3 becerros y una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, pero ya estaba educado en los caminos de Dios este niño pequeño. Y allí le ofreció toda la ofrenda que había traído. Y entonces ahora se acerca al sacerdote y le dice en el versículo 27, por este niño oraba, Jehová me dio lo que le pedí, por lo cual yo también lo he dedicado a Jehová. Todos los días en que él viviera será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Hermanos, su situación adversa, difícil, los días malos, el tiempo de llorar, ese aparente fracaso, Dios ¿en qué lo convirtió? En una victoria. Esa vida que no tenía frutos, que no tenía vida abundante, ¿en qué lo transformó? En una mujer alegre, en una mujer que podía ahora decir, no soy una mujer que no sea bienaventurada, soy bienaventurada. Hermanos queridos, ¿recuerdan ustedes la vida de Job? Otro hombre que vivió una situación muy difícil. A pesar de que Job 1:1 dice que hubo en la tierra de Uz un varón de Dios, que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de todo mal. Solamente, hermanos, las pruebas vienen en los momentos difíciles. No, también vienen los momentos que son así de prosperidad. Y Job tenía hijos, tenía vacas, camellos, animales, y era el hombre más rico. Pero un día vino la prueba. En un solo día perdió todo. Todo perdió. ¿Y qué harías tú si un día lo pierdes todo? Toda la casa, todos los hijos, todo el capital. No tienes absolutamente nada. Me estaban hablando hace días en Santa Cruz de que así como Cochabamba pasó como Finza. Y yo conozco algunas hermanas que han estado en esta congregación. Finza fue una entidad financiera que una hermana vendió la casa en Oruro, toda la casa, y todo el capital puso en Finza. Apenas recibió, no sé si 2, 3 pagos como el interés, y la empresa cayó y perdió toda la casa. ¿Qué haces tú cuando estás así? Muchos se han separado, muchos divorcios, algunos se han suicidado, y en Santa Cruz lo mismo está pasando. Muchos empresarios van a quebrar su empresa porque hay un banco, el banco más poderoso, quebró. Pero hay una crisis que está viniendo, donde los ricos, según Santiago, van a llorar por el capital que han producido y por el jornal que no han pagado a los obreros. Hermanos, en el capítulo 1 de Job, mira, ¿cómo ustedes pueden decir así cuando la situación es tan adversa? En el libro de Job, capítulo 1, hermanos, en el versículo 20, después de que perdió todo, hasta los hijos, lo mataron a los criados a filo de espada,
Fuego de Dios cayó y quemó todas las ovejas y los criados. Los caldeos vinieron en escuadrones y se lo llevaron todos los camellos, y ya no quedaba nada. Y un viento vino y los hijos también murieron ahí. Y entonces en el versículo 20 dice Job, se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y cayendo en tierra adoró. A ver, yo quiero preguntarles, cuando todo ha salido mal, cuando estás en la hora más sombría de tu vida, tienes duelo por todos los hijos que han muerto, tienes duelo porque la empresa quebró, porque todos se han ensañado contigo, y no hay nada para agradecer a Dios, nada para alabar a Dios. ¿Qué hizo Job, hermanos? Adoró. Adorar en esas circunstancias, hermano, eso solamente puede hacer hombres y mujeres de fe. ¿Y qué más dijo Job? Versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, va a llegar ese momento cuando tengamos que decir, Dios me dio y Dios me quitó. El nombre de Jehová sea bendito. Hay una crisis que está viniendo sobre la humanidad. Y esa crisis va a ser una crisis tan dolorosa. Pero Job, a pesar de que los amigos vinieron a decirle, alguna razón hay para que Dios te dé ese castigo. Pero yo quisiera preguntarles, ¿ese castigo venía de Dios? ¿Pero la prueba venía de Dios o no? Sí, Dios permitió esa prueba. ¿Para qué? Para que nosotros veamos lo que los ojos comunes no pueden ver. Que hay una lucha entre el bien y el mal. Pero ¿quién va a vencer si alguien confía en aquel Dios todopoderoso como Job? Él va a vencer. Después de que fue una lucha tremenda, ahora vamos a leer el último capítulo de Job. Por favor, vayan al libro de Job, el capítulo 42. Mira, capítulo 42 de Job. Job no solamente perdonó a sus amigos, sino oró por ellos, aquellos que le habían venido a acosar, aquellos que habían venido, hermanos, a reprender, porque él no sabía, no conocía. Él escudriñó su corazón, Job, pero a pesar de eso dijo, no lo entiendo. ¿Por qué estas cosas suceden? Ahora dice en el versículo 10, y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Hermanos, ¿qué pasó con Job? Cuando oró por sus amigos, que a mí me parecen malos amigos, pero aún así oró por esas personas que no merecían llamarse sus amigos, y el Señor en ese momento le devolvió todas las cosas al doble. Y yo quiero preguntarles, hermanos queridos, ¿no quieren recibir el doble? ¿Más de lo que tienen? El Señor es capaz de responder esa oración. Job pasó la prueba. Hermanos, dice así, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un zarcillo de oro. Y bendijo Jehová la postremería de Job más que su principio, porque tuvo, ¿cuántos? Antes tenía 7,000 nomás. Vamos a decir $7,000. Ahora, ¿cuánto ya tenía? 14,000. Mira, aquí no eran dólares, sino que eran, hermanos, 14,000 ovejas. Era más que ricachón. Pero ¿qué más? 6,000 camellos. Eso es tremendo. 6,000 camellos. Esos camellos eran como tener Lamborghinis, porque los camellos eran solamente para los ricos. No, el pobre andaba en burro.
y el más pobre andaba a pata, ¿no? A pie. Pero los que andaban en camellos eran esas personas ricas. ¿Cuánto tenía, hermanos? Colección. 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Cuando quedó sin hijos, ¿cuántos hijos el Señor le devolvió? 7 hijos y 3 hijas. Y no eran hijas cualquiera, eran los más hermosos que habían. ¿Y cómo fue la postremería de Job? Era mejor que la primera. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes, hermanos, ¿lo mejor está viniendo o lo peor está viniendo? ¿Qué piensan ustedes? Lo mejor está viniendo por delante, hermanos, para ti, para tu hogar, para tu familia, para tu vida, para esta iglesia, para este ministerio. Lo mejor está de aquí en adelante, porque hemos nacido en un tiempo de prueba, en un tiempo de oportunidades, porque las oportunidades el Señor nos dio. Pero también ahora no solamente vamos a ver como Job teniendo el doble de todos los bienes que tenía. Quizá no como Ana, que ya tenía un hijo, aunque era estéril, Dios había cambiado su suerte de esta mujer. Pero también, hermanos, podemos ver a uno de los grandes hombres, ¿Cuál fue, según Jesús, el hombre más grande que en aquel tiempo nació? Entre todos los nacidos de mujer, no hubo otro hombre mayor que Juan el Bautista. ¿Dónde nació este hombre, este niño? En el desierto. ¿Tuvo escuela? No. ¿Tenía alguna iglesia? Tampoco. ¿Tuvo alguna educación? Tampoco. Pero se preparó en el temor de Dios. La madre Elizabeth y Zacarías fue las que le prepararon a este hombre. ¿Sabe cuántos años se preparó? 30 años se preparó. Solo para trabajar 6 meses. Un profesional que se ha preparado 30 años solo para trabajar 6 meses. ¿Qué les parece eso? Es un fracaso, hermano. Pero los fracasos en el ojo humano son victorias divinas. Y cuando predicó, hermanos, Juan el Bautista era un hombre directo. Ponía la espada en la llaga allí. Y el mensaje era duro, difícil de soportar. Y al pecado le dio el nombre que le correspondía. Él le dijo, ese se llama pecado, Herodes, con tu cuñado no puedes estar. ¿Y qué pasó, hermanos? En sus 6 meses de trabajo misionero, ¿qué pasó? Ese es un fracaso, le cortaron la cabeza. En una bandeja le entregaron en una fiesta de cumpleaños. Y esa es la única fiesta de cumpleaños que la Biblia menciona. Hermanos, para los papás de Juan el Bautista, ¿la vida de Juan el Bautista fue un fracaso? No, porque murió como un valiente, como un héroe, en la presencia de Dios, para que sea para nosotros una inspiración. O sea, Jabes nació en un momento difícil, pero Jabes no lo tomó eso en serio, no lo dijo, bueno, he nacido en el peor momento en que alguien puede nacer. Más bien Jabes dijo, este es el día de oportunidades. ¿Recuerdan de los 2 leprosos que había en el tiempo del profeta? Que no tenían nada que comer. Ellos dijeron, esos 2 leprosos, si nos quedamos aquí de todas maneras vamos a morir. ¿Qué más da? O entramos al campamento de los enemigos de Dios, por lo menos para que tengan misericordia, para que nos den de comer, y se nos matan, que nos maten pues. Pero por lo menos vamos a tener la opción de poder entrar allá. Entraron al campamento asirio o de los sirios. ¿Y qué pasó en el campamento? Todas las ollas estaban hirviendo, estaban ahí los masacos, vamos a decir las arepas, ahí estaban las tortillas, ahí estaba todo cocinado.
Era cuestión de entrar, agarrar el plato y comer y comer y comer. Y como tantos días no habían comido, comieron hasta no poder. Y no solamente había comidas, sino que más había, hermanos. Oro, plata, zarcillos, hermano, alhajas, espadas, todo había. Y había para recoger por montones. Y ellos dijeron, aquí nosotros haciendo fiesta, mientras en el cerco el pueblo de Dios está muriendo de hambre. No es justo que nos quedemos aquí. Tenemos que regresar al pueblo y avisar. Hermanos, el pueblo de Dios no creyó. Dijeron, no es así, nos están mandando espías. Hermanos, hoy día es día de oportunidades. ¿Qué es hoy día, hermanos? Día de oportunidades. Esos dos leprosos fueron, hermanos, los que dieron la victoria al pueblo de Israel. Pero también hasta pensaría de Cristo, el Hijo de Dios. Hermanos, después de prepararse 30 años, trabajar 1260 días, terminar crucificado, así como el Papa sacó de su manto, no sé dónde sacó la Biblia, y así lo sacó mostrando, estos son los 6000 años de fracaso de Dios, así mostrando la Biblia, ¿no? Y yo le digo, miserable, ese no es el fracaso de Dios, esa es la victoria de Dios, porque la Biblia es la historia como el Señor ha ganado victorias en las horas donde Satanás parecía que ganó la victoria. Ahora, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Volviendo al libro de Primera de Crónicas 4, dice, este hombre ilustre llamado Jabes, invocó Jabes a Dios. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Invocar. ¿Y qué quiere decir invocar? Hermanos, clamar a Dios, clamar a Dios. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé, clama a mí. Hermano, no vayas a llorar ante un hombre débil como cualquiera de nosotros. Si quieres llorar, llora en la cámara secreta de tu oración y clama al Señor. Hermanos, el Señor tiene respuesta. Cuando nosotros invocamos, vamos a ver el libro de Génesis capítulo 26, cómo Dios responde. Génesis capítulo 26, por favor vayan conmigo a la Biblia y allí tenemos un hermoso ejemplo. Génesis capítulo 26, versículo 25. Hermanos, aquí está Isaac en Beerseba. Dice desde el versículo 24, y se le apareció Jehová aquella noche y dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo, y yo te bendeciré y multiplicaré tu simiente por amor de Abraham mi siervo. Edificó allí un altar y invocó el nombre de Jehová y tendió allí su tienda. Y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino él desde Gerar y Asur, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Hermanos, aquí Isaac recibe la bendición de Dios. Pero recibe, hermanos, cuando él tiene que no solamente invocar, junto con la invocación, también está la adoración. Necesitamos invocar y necesitamos adorar a aquel que es el Dios Todopoderoso, aquel que puede proveer agua de ese pozo, aquel que puede responder las cosas que son imposibles de responder. Hermanos, cuando el pueblo de Israel estaba en las orillas del Mar Rojo, ¿qué prueba había para que el mar se abriera? No había ninguna prueba. Pero cuando Moisés oró a Dios, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Inmediatamente Dios respondió, ¿qué le dijo? Pon el pie en la orilla del mar. Y puso Moisés su pie en la orilla del mar. Y sus zapatos, sus sandalias no se mojaron, pero el mar, ¿qué pasó? Se abrió. Hermanos, si hubiese estado Moisés parado ahí, invocando sin hacer nada, hermano, Dios no va a responder. ¿Cuál es el acto que tenemos que hacer? Hay que dar el primer paso. Y si hemos dado el primer paso, ¿qué hay que hacer? El segundo paso. ¿Y el Señor va a abrir un mar de oportunidades o no?
Y así es como pasó. Y en ese mar es donde terminó todos los enemigos del pueblo de Dios. Hay victoria en Cristo, hay poder en Dios. Las ventanas del cielo están abiertas. El cielo tiene todos los recursos. No hay nadie que pueda decir que no hay Dios. Todavía ese Yahvé todopoderoso está en su trono respondiendo todas las plegarias que sus hijos hacen. Pero hermanos, así como en el tiempo de Elías, en el capítulo 18 de Primera de Reyes conocen, hermanos, tenemos que pedir al Señor que responda con fuego en tiempo de apostasía. Y vivimos nosotros en un tiempo de apostasía, porque el altar de Jehová ha sido profanado, porque el pueblo está adorando a los dioses falsos. En ese tiempo de apostasía no tenemos que achicarnos, no tenemos que decir, bueno, hasta aquí nomás, ¿qué vamos a hacer? Todo el pueblo se ha ido tras los ídolos. No, como Elías, hermanos, tenemos que tener el coraje de preparar el altar, colocar la leña, componer, hermanos, el altar y clamar a Dios, invocar. Y Dios respondió, ¿no? ¿Qué mandó del cielo? Fuego. ¿Esa era la oportunidad de Elías o no? ¿Para eso él había nacido o no? Y una vez que el fuego cayó, hay algo más que tenía que hacer. Hermanos, tenía que estar bien afilado a su machete, su cuchillo, su navaja. ¿Y qué tenía que cortar? ¿Ah? Hermano, yo no tengo el coraje, no sé, pero esta palabra va a cortar. Esta palabra va a cortar. Esa fue la oportunidad de Elías. Y digo, bendito sea el nombre de Jehová, porque tuvo un profeta con coraje en ese momento. O sea que en tiempo de apostasía hay oportunidades. Ahora, también puede ser, por ejemplo, en el libro de Hechos capítulo 7, les voy a mostrar, hermanos, cómo un hombre recibió la lluvia temprana, recibió el derramamiento del Espíritu Santo. Nosotros estamos esperando el derramamiento de la lluvia tardía. Y yo les pido, hermanos, que piensen un poco. Estamos pidiendo, Señor, manda lluvia, manda lluvia. Lluvias te pedimos, Señor. Y el Señor cuando mande lluvia, hermanos, si tú eres consagrado en el propósito divino, 7 diáconos, entre los cuales estaba ¿quién? Esteban. ¿Y para qué derramó, hermanos, el Espíritu Santo a Esteban? No fue ni una santa cena, hermanos, no fue a dar la bienvenida a ningún hermano. El día que fue nombrado, hermanos, capítulo 7, cuando él terminó de predicar, versículo 52, cuando él dijo, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros habéis sido entregadores y matadores? ¿Qué les dijo en su sermón Esteban, lleno del Espíritu Santo? Ustedes son asesinos. Ustedes son los que han matado a Cristo. Ustedes son los que han entregado al Hijo de Dios. Hermanos, si el Espíritu Santo te llena tu corazón de celo de la palabra de Dios y vas a, hermanos, dar un mensaje tan poderoso que la gente no va a soportar, que la iglesia no va a soportar. ¿Y qué hicieron? Y cuando oyeron estas cosas se enfurecieron en sus corazones. ¿Quiénes se enfurecieron? ¿Gente pagana, hermanos? No, el mismo pueblo de Dios se enfurecieron contra Esteban, porque Esteban les predicó un mensaje lleno del Espíritu Santo. Y va a haber esos hermanos que van a ser llenos del Espíritu Santo. Cuando van a predicar, el peligro va a ser que van a perder la cabeza. Porque a Esteban, ¿qué le hicieron cuando fue este sermón el más poderoso? Lo apedrearon. Y si nosotros estamos pidiendo que Dios mande la lluvia y se nos apedrean, hermanos, amén que sea. Y no sea que digamos, a lo mejor me van a apedrear, mejor no pediré el Espíritu Santo, ¿no? O tiene que ser así, calculado. Hermano, lo que tiene que venir, que venga. Aquí estamos. ¿O no es así, hermanos? Ahora, no solo hay que invocar,
Hay algo más que nosotros tenemos que, hermanos, hacer. Hermanos, tenemos que pedir la bendición. Jabes no solamente vio el tiempo de dolor y sufrimiento, sino vio oportunidades. Él invocó, él oró a Dios, pero también, hermanos, pidió bendición. ¿Qué necesitamos nosotros? Bendición. ¿Y quién es el que bendice? Hermanos, ¿recuerdan ustedes en Génesis 32? A ver, vamos a ver esa historia que les estoy relatando, historias tan conocidas, que allí un hombre estaba luchando con su carácter, hermano, con su forma de ser. En el libro de Génesis capítulo 32, porque por causa de su nombre, por causa de su conducta, por causa de su temperamento, de su carácter, Jacob había desgraciado a toda su familia, porque era un hombre engañador, era un hombre estafador, era un hombre mentiroso, era un hombre, ¿cómo era su nombre? ¿Cómo se llamaba su nombre? ¿Qué significaba Jacob? Eso, engañador, estafador, mentiroso, tramposo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted es tramposo? ¿Usted es engañador? ¿Usted es mentiroso? ¿Ah? A ver, jóvenes, ¿a cuántos han engañado? A ver, señoritas, ¿a cuántos han engañado? ¿O están siendo engañados? Hermanos, ¿a cuántos han estafado? ¿Están cansados de eso? ¿Están avergonzados? ¿O están felices que seas engañador o que seas así? ¿No? Jacob estaba cansado de esa condición. Y entonces Jacob, antes de llegar a la casa, que es la casa del Padre, porque nosotros también vamos a llegar a la patria celestial. Hermanos, ¿tenemos que ordenar nuestra familia o no? Y Jacob ordenó a su familia. Y a Raquel, con todos tus hijos y con todos tus ganados, allí adelante. Más adelante con regalos y otros regalos. Capítulo 32 es maravilloso. Y entonces le dijo, y los más débiles para atrás nomás, porque los fuertes que vayan adelante. Y los presentes, los regalos están allí. Y cada vez que el ejército de Esaú, su hermano, ¿con cuántos soldados venía? 400 soldados venían. ¿Y con qué venían esos soldados? Con espada. ¿Y para qué era esa espada? Para matar. Ahora, Jacob se da cuenta que con su carácter ha puesto en peligro a toda su familia. Por culpa de su pecado que no ha resuelto, van a morir toda su familia. Él ya se imaginó. Raquel con todos sus hijos, Lea con todos sus hijos, Silpa con todos sus hijos, Bila con todos sus hijos van a morir, va a haber una matanza, se lo van a llevar a todo. En ese momento difícil, hermanos, Jacob, ¿a quién recurrió? ¿Qué hizo? Invocó el nombre de Jehová y dijo, Señor, en el río Jaboc se quedó y allí estaba clamando a Dios, ten misericordia de mí porque yo soy estafador, engañador, soy un fracaso para mi familia porque por mi culpa esta familia está sufriendo. Hermanos, tenemos que confesar en toda nuestra sinceridad, hermano, de qué manera nuestra conducta ha afectado la salvación de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros hermanos. ¿O no necesitamos confesar? Y él estaba llorando allí, clamando a Dios, y de repente una mano le tocó y dijo, ahora sí ya soy muerto, porque es Jacob con seguridad. Perdón, Esaú sí, es Esaú con seguridad. ¿Qué esperaba? Que entre la espada. Ya, ahí terminó. Pero le metió la espada, la mano fuerte que le tocó. No. Ahora él, hermanos, ya no tiene con qué pelear. Está rendido el hombre. ¿Y cuánto peleó? Esta tarde vamos a hablar la hora del ángel en culto, en el mensaje de la tarde. ¿Sabe qué pienso? ¿A qué hora era ese momento cuando Jacob había estado orando? Era la hora del ángel.
De las 3 de la mañana en adelante él estaba orando, clamando a Dios cuando la mano le tocó y peleó con ese hombre, con esa mano poderosa. ¿Hasta qué hora? Hasta que el alba rayaba. Casi ya se ve la claridad del cielo. Y entonces cuando le dijo, suéltame, suéltame. No, no te voy a soltar, dijo, ¿no? Cuando él supo, cuando le tocó de la cadera, él se descoyuntó y se desplomó y ya no tenía fuerza. Y cuando supo que no era Jacob, sino que era un ángel, por lo menos, que era un ser divino, le dijo, no te voy a soltar. Y vamos a leer, mira, dijo aquí, versículo 24, Génesis 32, 24. Y Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame que raye el alba. Y él dijo, no te dejaré si no me bendices. ¿Qué hay que pedir, hermanos? Bendición, bendición. Señor, bendíceme. ¿Y a qué hora es que podemos recibir esa bendición? En esa hora del ángel, en la mañana, temprano. Jabes pidió la bendición en su oración. Pidió al Señor, bendíceme. Ahora el Señor le dijo, te voy a bendecir. Pero ¿qué más dijo? ¿Qué más pidió? Dijo, volviendo a ver otra vez, mira, esta es la parte que más me interesa y con esto vamos a ir concluyendo este mensaje. Capítulo 4 de Primera Crónicas. Oh, que me dieras bendición. Pero le dijo, ensancha mi territorio. ¿Qué es lo que quería? Mi casa es chiquita. Yo quiero una casa más grande. No estoy predicando la teología de la prosperidad, por si acaso. También puede incluir, como el de Job, que usted tenga carácter de manejar dinero, capacidad financiera. Pero en este caso, le dijo, extiende mi territorio. Ahora nosotros tenemos aquí, anteriormente teníamos una iglesia pequeña. Hoy tenemos un salón bastante grande. Pero ¿cuál es la misión? ¿Qué falta, hermano? ¿Para qué quieren más grandes si aquí hay asientos que sobran? ¿Qué necesitamos en vez de pedir bancas? ¿Qué necesitamos? Almas. Ahora, ensanchar territorio significa que vamos a ir a buscar almas para Cristo. ¿Y qué tipo de almas quieren? ¿Ah? ¿Cómo quieren? Enanitos, los más flaquitos. ¿Qué tenemos que pedir? ¿Saben? Cuando yo leo la historia del pueblo de Israel, los 12 espías llegaron a la tierra que fluye leche y miel, ¿recuerdan? ¿Y qué trajeron? Los frutos de la tierra de Canaán. Trajeron un racimo de uva y trajeron higos y granadas. ¿Y el racimo de uva cómo trajeron, hermanos? En un palo entre dos. Así de tamaños eran los frutos de uva. Con uno ya podías llenarte. Pero también esos hombres que vivían allí, ¿cómo eran? Gigantes, porque comían ese tipo de uvas, ¿no? Peras semejantes, grande. Y cuando hemos traído estos frutos que son tierra que fluye leche y miel, Dios nos ha dicho ciertamente, tierra extremadamente buena. Pero 10, ¿qué dijeron? Ahora el problema es cómo son gente tan gigante que vive allá, porque comen de esos frutos de la mejor tierra. Nosotros en el desierto no eran 40 años, ya un año y algo más. Y en Egipto que éramos esclavos, ir a pelear nosotros, ni loco. De un cocacho todos nos van a ganar, no vamos a poder vencer. ¿Y el pueblo qué hizo, hermanos, cuando escucharon esa noticia?
Ay, así como tú lloras, así como tú te imaginas. Y dices, no, pues hay un puesto de trabajo, por decir. No, otros van a ganar, yo ni opción le tengo, mejor ni siquiera me presento, ¿no? Pero si creemos en el Señor, ¿podemos o no? ¿Y quién dijo eso? Caleb y Josué. ¿Qué le dijeron? Caleb y Josué dijeron, no lloren, pueblo de Israel. Dios nos ha traído hasta aquí y Él nos va a meter a la tierra prometida y Él va a pelear con esos gigantes y nosotros vamos a ver cómo Dios nos entrega la tierra. Cállate, que no hables así, no vamos a poder nosotros. ¿Acaso no había cementerio en Egipto? Ahora en el desierto vamos a morir. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. ¿Cuántos han hablado así? Pura blasfemias. Como que Dios no tuviera poder. Ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Oración pedido, oración contestada. Van a morir toditos en el desierto. ¿Dios respondió la oración o no? Y no hay que orar ni hablar así. Cuídate. Hermanos, yo quisiera terminar leyendo 2 versículos. Josué capítulo 14. A ver, ¿qué pasó con Josué? Mira, así dijo. Josué capítulo 14. Vayan conmigo. Hermanos, ¿por qué llamo este proyecto el proyecto Jabes? Porque cuando dijo, ensancha mi territorio, lo que está diciendo es, yo quiero tener mayor alcance, quiero mayores propósitos, mayores desafíos, más grandes cosas quiero, Señor. Josué 14, versículo 6. Dice así. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone Ceneo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo tenía 40 años de edad cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le referí el asunto como lo tenía en mi corazón. Mas mis hermanos, los que habían subido conmigo, menguaron el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Y entonces le dice, versículo 12, dame pues ahora esta montaña de la cual habló Jehová, de donde era el lugar donde los gigantes vivían, ese territorio quiero. Entrégame, todavía 85 años tengo. Pero yo les voy a expulsar y les voy a ir a agarrar a esos gigantes. Capítulo 15, mira. ¿Qué hizo? Versículo 13. Mas Caleb, hijo de Jefone, dio parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué. Esto es, Kiriat Arba, del padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí 3 hijos de Anac, ese gigante, ¿no? A Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió a los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que hiriere a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija para que sea su esposa. Hermanos, si usted quiere un suegro que sea poderoso, si tiene hijos o hijas poderosos, usted también tiene que demostrar que es capaz de alcanzar esa meta. Y nosotros somos hijos del Rey, de Jehová de los ejércitos. Y no estamos hablando en broma. Estamos diciendo, las mejores tierras quiero para mí. Pero no va a ser para mi propia vanidad de suficiencia, sino para que el nombre de Jehová sea bendicado
Él me va a entregar. ¿Y a quién le dijo? El que quiera casarse con mi hija, que vaya a liquidar a esos gigantes. ¿Y quién fue? El hermano de Caleb fue y los mató. Él le dijo, mereces, cásate con mi hija, porque eres un valiente. Hermanos, nosotros necesitamos la mano de Dios con nosotros, la bendición de Dios con nosotros. No hay nada imposible que Dios no pueda hacer. Todo está a su alcance y no hay nada que temer. El Señor le dio, hermanos, a Jabes el territorio más grande. ¿Sabe qué necesita esta iglesia, hermanos? Necesita más obra misionera. Necesitamos que la radio funcione. Necesitamos para la escuela misionera. Necesitamos más lugares de estudio bíblico, más trabajo misionero, más consagración, más entrega, y esa suerte de nuestro fracaso espiritual tiene que terminar, porque son los mejores días que nos están esperando de aquí en adelante. Ese proyecto lo vamos a hacer y lo vamos a presentar durante estos días, cómo vamos a comenzar a trabajar para que cada uno de ustedes ensanche su territorio y diga al Señor, cambia mi suerte, que los días mejores estén de aquí en adelante y podamos no solamente adorar, no solamente invocar, sino también podamos adorar, alabar el nombre de Dios, porque Él es todopoderoso y no hay nada imposible que el Señor no pueda hacer. Hermanos, yo quiero preguntarles, ¿cuántos quieren involucrarse en el proyecto de Jabes para que Dios ensanche nuestro territorio, que nos dé más almas, más estudios, más consagración? Hermano, que podamos decir, mi territorio es mucho más grande. Y estas son, así como Ana, ¿no? Era una mujer estéril, y muchos de nosotros son como estéril, no tienen un alma en un año. Y eso no es correcto. Y nosotros podemos decir de a poco, mira, un alma el Señor me entregó. Aquí está, te lo entrego. Y podamos, igual que a Ana, decir, lo he hecho para la gloria de Dios. Acá está el Hijo. Y podamos entregarlo. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Y quisiera terminar con una oración para que el Señor pueda hacer realidad este propósito de nuestra vida misionera. Vamos a orar. Oremos. Padre amantísimo, en este mediodía queremos darte gracias, porque tu palabra tiene tanto poder, tanta sabiduría. Señor, los fracasos aparentes para el hombre en las cosas que tú haces son victorias completas. Así como fue la vida de Juan el Bautista, así como fue la vida de Esteban, así como fue la vida de Ana, de Job, de Daniel, de José, tantos hombres están en la galería de la fe, tantas mujeres. Señor, queremos estar en esa galería para poder tener el espíritu que había en ellos. Señor, ensancha nuestro territorio, enséñanos a invocar tu nombre, enséñanos a ver las oportunidades que tú muestras en este tiempo. Conságranos, Padre, para tu propósito y para tu causa. Pedimos una vez más tu bendición por cada uno de nosotros, y seamos más que vencedores en el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos y te agradecemos por el nombre glorioso de Jesús nuestro Señor. Amén.